vamos a arrancar esta jornada. Muchas gracias a quienes se sumaron puntualmente, principalmente a Arturo y a Yayo. Les queremos compartir, dar la bienvenida desde el equipo del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, decirles que este es el primero de un ciclo de diálogos que al mismo tiempo es parte de un proceso que hemos decidido invitar, provocar y promover a partir de la necesidad de que el Pacto Ecosocial se abra también a otras voces, a otras perspectivas y que podamos entablar cada vez diálogos más amplificados, más críticos y desde los diferentes perdón, sures de nuestra casa global. Perdón. Les comento que estaremos, este es solamente el primer diálogo, estaremos ya en unos siguientes ciclos conversando un poco más sobre diferentes temas y es un propósito, un interés que se nos ha ido construyendo a partir de reflexiones que hemos tenido dentro del Pacto Ecosocial, que tiene que ver con esto que llamamos Pacto Comunidad, que es un espacio virtual. Es donde reuniremos y invitaremos a personas interesadas en dialogar y reflexionar colectivamente sobre la policrisis civilizatoria y el colapso ecológico. Este tipo de reflexiones se da un contexto, como ustedes conocen, un contexto global marcado por el avance de las políticas de refosilización y de una supuesta transición energética que más bien es una transición corporativa. A esto se suma lo que este año se ha venido sintiendo con mucha fuerza, que es una escalada de los propósitos e intereses de la guerra en el fortalecimiento de las extremas derechas y la expansión del crimen organizado sobre nuestros territorios. Esto configura un panorama cada vez más violento, autoritario y hostil para quienes defendemos la vida, y estas dinámicas no solo agudizan los conflictos socioecológicos, sino que también intensifican la persecución y la criminalización de defensoras y defensores en los territorios. Por lo tanto, este espacio es una invitación a ampliar, imaginar y construir de manera colectiva horizontes de transformación multiescalar, nacional, regional, global, y además entender que estas escalas son cada vez más complejas y están cada vez más interconectadas, pensar los tiempos y los espacios de la lucha desde otras epistemologías y desde otros saberes, que apunten además a nuevas formas de vida basadas en el respeto de los ciclos ecológicos, la justicia social y una democracia radical. Les explico muy brevemente cómo va a estar funcionando para que todas, todos y todas estemos súper conectados con los siguientes momentos de este proceso. Realizaremos encuentros virtuales como este, en los que compañeros y compañeras del Pacto Ecosocial facilitarán espacios para el intercambio de saberes con otras compañeras y compañeros de diferentes plataformas, perdón, y trincheras de lucha, aprovechando y compartiendo sus experiencias en torno a diversos temas clave que nos permita tener una lectura del contexto regional. Ya les estaremos comentando un poco más sobre el cronograma, solamente decirles que en las siguientes sesiones tendremos también a Cristina Vega, a Liliana Buitrago, a Mel Argento. Entonces estaremos con varias compañeras, compañeros que nos permitirán en este ciclo que hemos denominado en el marco de los cuidados frente a un espacio, un panorama global de guerra, poder seguir conversando. Ya les estaremos compartiendo fechas exactas para que ustedes puedan agendar y acompañarnos. Y en particular en este evento agradecerles muy especialmente a Yayo Herrero, a Arturo Escobar por sumarse a esta conversa, por sumarse a este propósito, por sumarse a esta complicidad. Decirles que además que creo que ninguno necesita presentación, aunque voy a hacer una breve introducción. Son compañera y compañero, además de investigadores, además de académicos, además de personajes de la lucha social y de las ciencias sociales de América Latina y de los sures globales. Además de eso, son compañera, compañero, cómplices, militantes y sobre todo compañeros de lucha. Entonces, decirles también que el formato de estos diálogos, porque queremos que sean de verdad diálogos, va a ser preguntas, porque quisiéramos invitar a Yayo y a Arturo Escobar y a quienes nos estarán acompañando en los siguientes momentos, a que podamos intercambiar precisamente desde los saberes, desde el acúmulo de construcción de conocimiento
muy emparejado con la experiencia militante, a que las diferentes perspectivas se pongan en diálogo y a quienes nos acompañan en la plataforma también podamos participar, intervenir, comentar y seguir construyendo de forma colectiva, sin que esto nos lleve a certidumbres o a respuestas cerradas, sino más bien a generar más preguntas. Entonces, sin más que eso, vamos a estar en un formato de preguntas, de conversa. Y voy a hacer una breve introducción a quienes están ahora con nosotros, a Yayo y Arturo, con una mini biografía. Yayo Herrero, como ustedes saben, es antropóloga, ingeniera, profesora y una de las voces más influyentes de los ecofeminismos en el mundo hispanohablante. De ahí hemos heredado también todo un conocimiento y redes de mujeres defensoras. Nació en Madrid, su trabajo se sitúa en la intersección entre la ecología política, el feminismo y la economía crítica, cuestionando el modelo de desarrollo capitalista por el impacto en la vida y en los territorios. Por otro lado, además de todo lo que ha producido, Yayo ha estado trabajando en los últimos años sobre todo la noción de interdependencia y ecodependencia para justamente aportar a la mirada sobre el mundo de los cuidados y el rol preponderante en un contexto de crisis de cuidados como el que estamos viviendo. Arturo Escobar, por su parte, es un antropólogo colombiano y reconocido mundialmente por su trabajo en el campo de la antropología del desarrollo y la ecología política. Muchos le hemos conocido con sus trabajos sobre las críticas al modelo de desarrollo, pero también ha ido aportando desde diferentes perspectivas con una investigación militante y un conocimiento académico situado. Arturo propone pensar las alternativas como el pluriverso, la coexistencia de múltiples formas de vida, la relación y las ontologías relacionales, en particular en los últimos años. Es solo un resumen de todo el trabajo de tanto Yayo como Arturo. Y sin más, quisiera empezar ya con las preguntas para yo callarme y poder escuchar a quienes hemos venido a escuchar. Querida Yayo, querido Arturo, es un gusto, es un placer estar y converger en este punto, en un momento y en un contexto que ya lo hemos venido repitiendo de crisis global, pero sobre todo que hace mucho sentido juntarnos a hablar, conversar y construir y reforzar las otras formas de vida y de sostenimiento que ya existen milenariamente, incluso algunas y otras que se van recreando continuamente. Y en ese sentido, querida Yayo, quisiéramos empezar contigo con una consulta, con preguntas provocadoras, pero a partir de tu trabajo que conocemos y reconocemos, consultarte cuáles consideras que son las experiencias más preocupantes de la avanzada de lo que denominamos entre algunos que creemos se va viviendo una necropolítica global, una política de la muerte, y cómo podemos entender mejor los actores que están reconfigurando la ampliación de las zonas de sacrificio en términos de la crisis de cuidados. Vamos a darnos como 15 minutos para poder tener el tiempo de escucharnos todas y adelante, Yayo. Bueno, muy buenos días a todas las personas que estáis conectadas. Muchísimas gracias al Pacto Ecosocial del Sur, a todas las compañeras, compañeros y compañeras del Pacto, especialmente en esta dimensión de Pacto de Comunidad. Vamos, es un honor para mí poder estar aquí y un honor enorme tener la posibilidad, además, de compartirlo con Arturo Escobar, una persona que, aunque él no sepa, con la que he dialogado un montón a partir de seguirle y de las lecturas que he hecho de su trabajo, ¿no? Quiero empezar diciendo desde dónde voy a hablar yo, ¿no? Y voy a hablar desde mi condición de mujer heterosexual que vive en un país del sur de Europa, blanca, que bueno, trabaja en el ámbito de la economía social, pero también vinculada a las universidades, aunque yo diría que donde yo más he aprendido y donde he podido encarnar lo que he podido estudiar ha sido al encarnarlo dentro de los movimientos sociales, dentro de comunidades y dentro del trabajo colectivo. No digo esto porque seguramente en muchas de las cosas que voy a compartir encontraréis sesgos que yo sé que existen y en modo alguno me molesta que nadie me señale, sino todo lo contrario, porque considero que es como el punto de partida previo para poder establecer un honesto diálogo de saberes, ¿no? Desde aquí, y tratando de responder a la pregunta que se formulaba,
Quisiera decir que yo creo que ahora mismo la expresión en realidad más preocupante de esta avanzada de la necropolítica es, digamos, la materialización y la visibilización, a mi juicio, ya clara de cómo nos encontramos en una dinámica en la que el contexto de guerra contra la vida, que es y que fundamenta una buena parte de la economía, política y culturas hegemónicas, digamos, nacidas sobre todo en el seno de la cultura occidental, se plasman, digamos, poniendo en jaque, poniendo en riesgo casi todo lo que constituye, lo que es constituyente y lo que es básico para poder sostener la existencia en común, ¿no? Todo ello en este momento se encuentra atacado y se encuentra en riesgo. Yo hablaría de tres dimensiones fundamentales de guerra contra la vida. La primera de ellas es una guerra contra la trama de la vida, ¿no? Una guerra no solamente contra el agua, el aire, los microorganismos, los animales, las plantas, sino sobre todo contra la densa red de relaciones que une todo lo que he nombrado y esa red de relaciones, esa red densa de relaciones que constituye lo que muchas veces denominamos biodiversidad, es absolutamente básica, digamos, para la existencia humana y en general para la existencia, ¿no? En esa guerra contra la trama de la vida podemos encontrar algunas de las cosas que se han venido denominando crisis ecológica y que podríamos proyectar pues en el deterioro de, digamos, de ciclos básicos, en la explotación de los excedentes, digamos, de los propios ciclos naturales y en el, digamos, esa forma de arrasar con esos cuerpos vivos que son los cuerpos de agua, las montañas, los mares, los compañeros de vida planetaria que están, además de los seres humanos en este planeta, y por supuesto otros seres humanos, ¿no? En una segunda dimensión, querría como concretar un poco más cómo nos encontramos en una guerra también contra las condiciones de vida de las personas. Podríamos hablar de precariedad, pero hablaríamos, y de empobrecimiento, ¿no? Pero podríamos hablar también, digamos, de una dinámica de expulsión de muchas personas de sus territorios, de migraciones forzosas, de la conversión de los territorios en zonas de sacrificio, de la utilización de los cuerpos humanos y especialmente los cuerpos de las mujeres como campos de batalla. Y también en la propia guerra, y ahora me refiero no al concepto guerra amplio al que me he referido, sino a la propia guerra, es decir, a la industria militar y la dinámica belicista creciente, digamos, como forma de atajar esta dinámica de guerra o las consecuencias de esta dinámica de guerra contra la vida. Ahora, inmediatamente después voy a intentar aclarar esto un poquito mejor, ¿no? Y la última dimensión de la guerra contra la vida es una guerra contra los vínculos y las relaciones, en este caso amplias, ¿no? Vínculos y relaciones con la propia trama de la vida, pero también vínculos y relaciones entre comunidades y personas, ¿no? A mí esto me parece crucial. Aquí es, creo, donde se enmarca de forma clara una crisis de cuidados que viene siendo trabajada desde hace muchísimo tiempo por diferentes miradas feministas y ecofeministas, ¿no? Que de alguna manera marcan cómo el cuerpo humano vulnerable y necesitado, absolutamente incapaz de vivir en solitario, siempre necesitado de todo un marco de relaciones humanas y también relaciones más amplias con el resto del mundo vivo y de la tierra de la que formamos parte, digamos, ante esta ruptura o ante este ataque contra los vínculos y las relaciones, se ve fuertemente tensionado y se coloca, digamos, las vidas en riesgo, ¿no? En este marco de la guerra contra los vínculos y las relaciones, además de la crisis del cuidado, quisiera en este repaso, quizás un poco apresurado de más, quisiera centrarme también en esta explosión de crueldad, en esta explosión o construcción meticulosa y deliberada, digamos, de discursos de odio que están creciendo de una forma exacerbada en los últimos tiempos, ¿no? Unos discursos que pretenden de alguna manera señalar, estigmatizar, criminalizar
digamos, a sectores de población que actúan como chivos expiatorios ante dinámicas, digamos, que evidentemente asustan, evidentemente generan incertidumbre en muchos casos, pero que a los que, insisto, deliberadamente se focalizan o se les dirige hacia otros, digamos, hacia otras personas, otras situaciones, otros lugares que terminan siendo, por algunos sectores de poder, convertidos en chivos expiatorios, ¿no? En mi opinión, esta dinámica de guerra contra la vida y con todas estas dimensiones, digamos, ha terminado explotando en este momento o haciéndose visible, no porque antes no existiera, que existía, y es una dinámica que se viene dando pues probablemente desde hace siglos con la construcción de unas determinadas nociones de desarrollo, de persona, de progreso, digamos que son absolutamente contrarias y violentas con la vida que nos sostiene, pero han estallado de forma mucho más evidente en el momento en que han sido visibles en los propios lugares privilegiados donde hasta ahora nos habían vivido de la misma manera. Es decir, muchos lugares que han sufrido las dinámicas coloniales, que han sufrido las dinámicas de violencia, son conscientes desde hace mucho tiempo de esta dinámica de guerra contra la vida. Pero en los lugares o en los colectivos, en los espacios de privilegio, es de una forma relativamente reciente cuando la guerra contra la vida y sus consecuencias se hacen evidentes y se hacen conscientes, ¿no? A mí me gusta como lo dice Isabel Stengers cuando habla de la intrusión de Gaia, ¿no? Y se refiere a cómo de repente, sorprendentemente, y lo digo de una forma irónica, la trama de la vida se hace presente en la economía, en la política y la cultura, y con sorpresa algunos sectores poderosos o no tan poderosos de la población occidental fundamentalmente, pero poblaciones enriquecidas, se dan cuenta de repente que la trama de la vida se ha convertido en un agente político y económico con el que no se puede negociar, ¿no? O al que de alguna manera no se puede doblegar, aunque se le haya obligado a innovar, a cambiar, digamos, para asumir esta dinámica violenta de transformación que se ha producido, ¿no? Yo creo que lo que estamos viviendo ahora, cuando miramos de repente esta brutal explosión de crueldad, de violencia, lo que estamos viviendo es una especie de respuesta distópica a la evidencia de la guerra contra la vida y sus consecuencias, ¿no? Hace muy poco tiempo, Verónica Gago y Lucy Caballero, en un trabajo, en uno de sus últimos trabajos, enunciaban que probablemente la crueldad contra las personas más desfavorecidas, contra los territorios, contra otros seres vivos, ha sido una cosa que lleva existiendo mucho tiempo, pero que en este momento la escalada, la intensidad y la velocidad con la que se están aplicando generan una especie de aturdimiento, una especie de incertidumbre, una especie a veces incluso de pesar, ¿no? Que, bueno, pues que está recayendo sobre personas organizadas, sobre pueblos, haciendo a veces hasta difícil entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Decía que es, o que yo creo que todo esto, toda esta reacción, es una respuesta distópica a una crisis ecosocial que pretende ser resuelta por los mismos sectores del poder económico, político y militar que en cierto modo la han causado, pretende ser resuelta a partir de una máxima tan cruel como yo creo que es cierta en este momento, ¿no? Y es que lejos de considerar que tenemos un modelo de mal desarrollo o que lo que se ha llamado desarrollo en realidad ha sido una dinámica de guerra contra la vida, lo que hacen es reaccionar sin plantear ningún tipo de respuesta, responsabilidad o cambio sobre el modelo socioeconómico y también el modelo antropológico y cultural que lo sustenta, y lo que se viene a plantear, y lo digo de una forma un poco brutal, se viene a reaccionar como si el problema fuera que sobra gente, que hay gente sobrante, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a una respuesta fascista a la crisis ecosocial. Podríamos, y hay personas que hablan, bueno, que prefieren no denominarlo fascista, prefieren hablar
de una respuesta autoritaria y ultraderechista o prefieren utilizar otros términos. Yo me refiero, y me da igual el término que se utilice, a una respuesta en la cual se blindan los privilegios, digamos, de aquellos sectores de la población que están protegidos por el poder económico, político y militar, y se va dejando a la intemperie cada vez en una situación más precaria a personas que van quedando arrinconadas, expulsadas, digamos, de los márgenes seguros que permiten sostener la existencia, seguros en términos relacionales, entendiendo la relación de una forma amplia, ¿no? Y que van situando la vida en contextos mucho más inciertos, mucho más precarios, donde las vidas se viven con dificultad y donde una buena parte del tiempo de las personas está directamente dedicado a la pura supervivencia, digamos, a la pura energía dedicada a ver cómo subsistir, ¿no? Creo que el origen de todas estas cuestiones lo podemos situar en una cultura occidental que nació ya hace unos cuantos siglos y se extendió y sigue estando plenamente vigente, cuyos rasgos son fundamentalmente el ecocidio, el colonialismo extremo, la mirada y la dimensión patriarcal, es decir, están construidos sobre la falacia de una fantasía de la individualidad, sobre la falacia de estar fuera y por encima de la trama de la vida y a la que pertenecemos, y sobre una falacia capitalista transformada en una especie de religión civil que permite, que se sostiene sobre una lógica sacrificial que defiende que todo merece ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca, ¿no? Termino señalando que, bueno, Rita Segato, yo creo que ha trabajado, a mí me parece que de una forma excelente a la hora de diagnosticar o radiografiar esa pedagogía de la crueldad y también esa dinámica o digamos, esa instalación en una política de la dueñidad que vaya mucho más allá del puro imperialismo, en donde algunos sujetos se comportan como dueños y exhiben una brutal crueldad sin ningún tipo ya de rubor y exhiben la crueldad, digamos, como instrumento y sometimiento, digamos, de instrumento para someter a la población, ¿no? Judith Butler habla de haber construido un mundo en el que de repente hay gente que es señalada como personas cuya desaparición no merece ser llorada, ¿no? Y quien habla de personas habla de otros seres vivos, habla de esos otros seres que forman parte de nuestro propio planeta, ¿no? Ahora ya sí, estos últimos 20 segundos que me quedan, aprovecho para señalar que para mí la expresión actual que condensa, digo, no porque no haya existido antes, sino porque es plenamente contemporánea, es el genocidio televisado que se está viviendo contra el pueblo palestino, ¿no? Que desde mi punto de vista incorpora y aterriza absolutamente todas las dimensiones de la guerra contra la vida y de las dinámicas que la sustentan a las que me he referido. Muchas gracias. A ti las gracias, Yayo, y también por ser tan exacta con los tiempos. Esto nos permite poder conversar más. Y yo no quería dejar de mencionar que hace pocos días se conmemoró 50 años del golpe en Argentina, lo cual nos trae también el ejercicio de la memoria, en el sentido de estos 30.000 que nos faltaron, la búsqueda por justicia y en la recuperación también de esos horizontes que no solamente están en la proyección del futuro, sino como los pueblos sobre todo de esta región, tanto nos han dicho, el pasado está por delante y nosotros caminamos mirándolo siempre, ¿no? Y yo quería decir, porque empieza la celebridad del mundial y vivimos en un territorio, el mexicano, que justamente hacía esta paradoja en términos de números. Aquí contamos 300.000 desaparecidos, que justamente hace referencia a estos
gente que sobra, ¿no? Esta dinámica de exterminio. Y dicho esto, quisiera darle la palabra a Arturo, también en esta conversa con Yayo, en este encuadre de la crisis multifacética y esta amplificación de las dinámicas y los propósitos de la crueldad geopolítica, incluso si se quiere, preguntarte, Arturo, a partir del trabajo que tú has venido realizando en general en tu trayectoria, pero en los últimos años, ¿cómo podemos entender esta reconfiguración a partir de las ontologías relacionales, desde esta mirada también donde suceden otras cosmovisiones, suceden otras formas de habitar? Está silenciado, Arturo. Ya. Muchísimas gracias, Carmen, a Moritz, Liliana, por la invitación al pacto. Un saludo muy especial para Yayo. Creo que hemos tenido trayectorias muy paralelas. Involucran también, para mí también, la ingeniería, la antropología, el feminismo, la, el elaborar una visión, especialmente en esa interfaz entre teoría crítica y movimientos sociales, que también ha sido para mí muy importante. Y creo que lo que voy a decir es muy complementario a lo que tú has dicho ya, Yayo, que me fascinó realmente, me pareció muy impactante. Y estaba pensando en el título, Los cuidados en tiempos de guerra, y me preguntaba por un lado, bueno, por un lado, que los cuidados son centrales a todo lo que hacemos hoy en día, son centrales y fundamentales para dar una respuesta contundente en la medida de lo posible a la crisis actual. Y en tiempos de guerra me preguntaba si hemos estado, ¿hace cuánto no hemos estado en tiempos de guerra? Si siempre ha habido, siempre hemos estado en tiempos de guerra, me parece por lo menos en los últimos 500 años o 530 y pico de años podemos decir que hemos estado en tiempos de guerra. Y recordaba esa fórmula que dijera alguien hace mucho tiempo de que la guerra es la política por otros medios y también la inversión que hizo otro pensador sabio de Occidente que decía que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Pues la política a que hemos estado sometidos siempre ha sido una política de guerra contra los pueblos y contra la tierra desde hace muchísimo tiempo, ciertamente desde el comienzo de los estados-nación. Pero sentimos de todas formas que hay algo nuevo con este tipo de guerra contemporánea. Lo sentimos en la piel, en los huesos, con el pensamiento, con el cuerpo, en los territorios, algo cualitativamente y cuantitativamente diferente. Y así es, y creo que ya ha dado unas puntadas muy importantes para entenderlo de esta forma. Y entonces, el argumento que voy a hacer es que a ese tipo de guerra nuevo tenemos que responder con lo que una querida amiga feminista colombiana, Ángela María Robledo, llama la revolución del cuidado. Bueno, voy a hablar desde lo que he trabajado en los últimos 15 años, desde el diseño como espacio de vida, para pensar sobre la vida y la construcción de mundos, lo que significa construir un mundo, desde la interdependencia como el fundamento de la vida y la relacionalidad como fundamento de la vida, y el cuidado como base para la praxis para las transiciones. Y voy a hablar un poquito sobre la geopolítica actual, aunque no me considero muy cualificado para hablarlo, pero creo que, y creo que ya yo ya lo hice muy bien en caracterizar el momento en que estamos en este periodo en el mundo. Unas observaciones generales y tomarla después desde la perspectiva del cuidado. Primero, estamos realmente al final del orden inaugurado después de la Segunda Guerra Mundial, que es el orden del modelo basado en un modelo del liberal secular humanista o del humanismo secular liberal. Y creo que Gaza, el genocidio en Gaza, como bien lo dijo yo también, es la expresión más clara y contundente de que ya eso ha terminado. ¿Cómo podemos justificar Gaza en términos de los valores de esa llamada tradición del humanismo liberal secular? Es imposible. Segundo, una configuración de poder, un entramado muy complejo, relativamente estabilizado ya,
que incluye no solamente muchos billonarios, los billonarios, que pronto serán trillonarios, según parece, que es un grupo relativamente pequeño de individuos en el mundo, más que todo blancos supremacistas, con condiciones en Sudáfrica y todas las cuestiones, am, pero un entramado entre estos con los estados más poderosos, sus aparatos militares, sus corporaciones, la inteligencia artificial, que es fundamental en todo esto, y a eso me referiré más adelante. Este entramado es un entramado que se está consolidando, que también, este es un aspecto nuevo del entramado, una narrativa muy articulada y muy cuidadosamente desarrollada, que es una narrativa neofascista, fascista, lo que llaman las neocons en Estados Unidos. Eh, También algunas personas lo llaman la ilustración oscura. Si buscan en Wikipedia ilustración oscura, creo que un recuento muy sencillo, pero muy acertado de lo que es este movimiento, de esta configuración de poder que, como también creo que ya yo usé la palabra sobrantes, es, se centra en el acaparamiento del Estado y de la riqueza por un grupo muy pequeño de personas, de nuevo, más que todo, supremacistas blancos o quienes se plieguen entre los más ricos del mundo, quienes se plieguen a esa concepción del mundo, y el resto de las personas, de la gente, es simplemente sobrante. Entonces ahí tenemos el concepto que pues mucha gente está utilizando de la desechabilidad generalizada. Es decir, lo que sobra es desechable. Gaza, de nuevo, los palestinos son desechables. Desde ese punto de vista, me parece que no estamos hablando necesariamente de exterminio, en el sentido de que el exterminio es sobre un pueblo particular, el exterminio del pueblo judío, el exterminio del pueblo kurdo, del pueblo armenio, de los pueblo indígena en América. Estamos hablando de genocidio, estamos hablando más de una condición generalizada que también aplica a los propios pobladores de los países privilegiados y los países ricos. Es decir, que aplica sobre todo sobre la vida. Toda la vida se ha convertido en desechable, con excepción de la vida, las vidas privilegiadas de estas pocas personas en el mundo. Ah, un cuarto rasgo de esta nueva configuración es obviamente el extractivismo, el neoextractivismo, la profundización del extractivismo, especialmente para la inteligencia artificial, los grandes explotaciones de minerales y de las cantidades de energía, los países del mundo, incluyendo en América Latina, arrodillados entre las corporaciones para que vengan a establecer sus inmensos data centers, que son grandes consumidores de materia y energía, de minerales y energía en sus países, que me parece horrible. Entonces el extractivismo sigue siendo un aspecto fundamental. Y finalmente, ¿cómo llamarlo? Mucha gente a mí me gusta el término de tecnofeudalismo de Yanis Varoufakis, creo que describe de una forma, y también lo podemos cualificar en términos de la pedagogía de la crueldad, la expulsión, la imposición de regímenes de crueldad, como también ha hablado Yayo y Rita Segato. Entonces, todo esto creo que da un mayor asidero al concepto de crisis civilizatoria. ¿Dónde se origina toda esta situación? Y es una crisis civilizatoria que en el modo de ser humano y en el modo de habitar. Entonces, no es solamente, a veces con Gaza dicen, no es una crisis humanitaria, otra gente dice es una crisis de humanidad, no, es una crisis del humano. La humanidad ya no nos sirve ese concepto, me parece que tenemos que abandonarlo. Bueno, tiene un contenido colonial antiguo muy problemático por un lado, pero me parece que es una crisis del humano y por tanto pensar en otras formas de humanar, en otras formas de otras ontologías del humano, si se quiere, y otras formas de habitar la tierra. Entonces, el humanar y el habitar me parece que son fundamentales para pensar más allá de estas crisis y respuesta a la crisis. La modernidad, ¿por qué? El occidente moderno, y aquí viene la dimensión, digamos, ontológica o la dimensión de cosmovisión, disculpen, me miro tiempo, la dimensión de cosmovisión, como prefieren llamarlo los movimientos sociales y los activistas afrodescendientes, indígenas, que me parece que es un concepto muy similar en buena medida al concepto de ontología, y podemos usarlo de esa forma, am, de que es una ontología de la separación. Es una ontología antropocéntrica, patriarcal, ecocéntrica, todas las formas que queramos llamarlo, eh, y que realmente el fundamento de la vida, como está surgiendo cada vez más, es la interdependencia y no la separación.
Entonces, si nos movemos hacia el campo de la interdependencia, nos damos cuenta que las sociedades occidentales modernas son sociedades que no son capaces de cuidar, son sociedades anticuidado o que solamente pueden cuidar superficialmente, por ejemplo, a través de servicios, y aún los servicios los da de forma muy precaria. Entonces, una sociedad cuidadora no es una sumatoria de cuidados, es una sociedad que se rediseña y se repiensa a sí misma en la perspectiva de la interdependencia radical, porque si aceptamos que el fundamento de la vida es la interdependencia radical, la única ética posible y de acción y de transiciones es una ética del cuidado, una ética profunda del cuidado, una práctica del cuidado desde esa independencia en forma muy diferente. Entonces, podemos hacer una lectura ontológica, política, feminista del cuidado, el cuidado de la tierra. Y allí, por ejemplo, tenemos un trabajo muy interesante de Leonardo Boff, que es poco conocido, que se llama El cuidado esencial, pero también toda la obra de Humberto Maturana y Gerda Werdensoller, que algunos les conocerán, sobre la biología del amor, donde realmente se argumenta que el fundamento de la vida no es la agresión, la competitividad, el control, la dominación, como en la ontología patriarcal de hace 7000 años empezó ese viaje, ese vivir recursivo en las formas de control y dominación, sino más bien que el fundamento de la vida es la cooperación, el amor y el cuidado. Maturana y Varela, por ejemplo, hablan de que debemos pensar en Homo sapiens amans, y me gustaría que en América Latina repensemos y retomemos esa noción que lo contrapone a lo que llaman Maturana y Werdensoller Homo sapiens arrogans, que es ese hombre arrogante, agresivo, que está surgiendo especialmente del momento contemporáneo y de la inteligencia artificial. Am, la biología del amor, entonces, me parece que es un concepto importante que empieza a surgir, y ya con esto voy terminando también, para no pasarme de mi tiempo. Am, es un trabajo difícil, creo que lo conseguirán en castellano, el libro de Maturana y Werdensoller, en una edición desafortunadamente con muchos problemas. Creo que hay páginas, por lo menos el libro que yo conseguí hace mucho tiempo, tenía varias páginas que no estaban allí, que se llama Amor y Juego, los fundamentos olvidados del humano. En inglés es The Origin of Humanness in the Biology of Love. Entonces, ese concepto de biología del humano que me parece que pone el cuidado en el centro de la vida, y pone el cuidado en el centro de lo que es ser humano y lo que es habitar la tierra de una forma diferente a como lo estamos haciendo ahora. Entonces, bueno, creo que dejo allí por lo pronto y trataré de retomar algunos de estos puntos, especialmente el concepto de revolución del cuidado, más adelante. Gracias. A ti las gracias, Arturo. Muy, muy importante todas estas provocaciones. Para nosotras es muy, para el pacto en particular, es muy emocionante tener esta conversa, este diálogo, tenerte Yayo y Arturo en este espacio como apertura a nuestro ciclo de diálogos, decirles que ya estamos transmitiendo en vivo, estamos en YouTube también. Y a quienes nos acompañan en el Zoom, invitarles a que puedan poner comentarios, preguntas. Tendremos un momentito más amplio para dialogar de verdad, pero aquí les leemos. Arturo, yo quería nada más nombrar una coincidencia, bueno, que no es coincidencia porque son saberes simultáneos que van construyéndose desde las trincheras de resistencia. El año pasado que estuvimos en Argentina, un líder mapuche decía exactamente lo que tú empezabas diciendo. La guerra siempre ha estado. Y de hecho, con el genocidio que han vivido los pueblos durante la colonia hace más de 500 años, lo hemos sentido, no es la primera vez. Y aunque se siente toda esta amplificación de la violencia, la crueldad y la rapidez del exterminio, creo que los tiempos es muy importante nombrarlos, ¿no? El ritmo lento, el ritmo pausado, decía Lilia en unas conversas hace poco, esa página en blanco está cada vez más ocupada por esto que decía, ya hay un genocidio o varios genocidios simultáneos televisados y al mismo tiempo monetizados, si se quiere. Y lo quería nombrar porque también nos hace pensar, si bien hemos construido este diálogo con preguntas, la idea es alejarnos de las dualidades, de decir, bueno,
aquí está el exterminio, aquí está la necropolítica y acá está la resistencia, la fuerza, la vida, porque sabemos que ambos se tejen, ¿no? Y que simultáneamente existe la guerra, también ha sido una discusión dentro del pacto cómo nombrar y también preguntarnos si nombrar la guerra la refuerza o también podemos hacer un ejercicio de reapropiación, nombrar la guerra, nombrar el duelo, nombrar el exterminio desde las trincheras de la vida. Y en ese sentido, pasarle a Yayo la voz, la palabra y poder adentrarnos un poquito más en esto. Yo recuerdo hace poquito más de un año, creo que hay un año y medio, te escuchábamos en Ciudad de México hablar sobre la vulnerabilidad y sobre todo hacer mucha fuerza en la inter y ecodependencia desde ese reconocimiento que también Arturo ya lo ha mencionado, otras formas de habitar, de relacionarse y reconocerse, y ahí me gusta siempre recuperar las voces de mujeres amazónicas que en algún momento dijeron, no somos mujeres, no somos pueblos defendiendo la naturaleza, sino somos la misma naturaleza defendiéndose, ¿no? Y ahí me gustaría consultarte dónde piensas y cómo crees que se están expresando las potencias políticas más importantes de las acciones, dinámicas, estrategias que siguen sosteniendo la vida desde tu lectura marcada en la inter y ecodependencia. Bueno, muchas gracias. La verdad es que me hubiera estado escuchando hablar de esa biología del amor un montón de rato y casi me da rabia tener que, bueno, hablar yo ahora y no haber dejado que continuara desarrollando la idea que me ha parecido tremendamente sugerente y además, bueno, como que me ha metido en un camino de pensamiento que yo creo que es extremadamente fértil, ¿no? A ver, yo cuando miramos todo el tema de la potencia política, hace muy poquito leía un texto y lo comentaba con un amigo en el que utilizaba el concepto de hipernormalización para referirse, o sea, él lo utilizaba críticamente, criticaba a la sociedad diciendo que vivíamos en una sociedad que hipernormalizaba una situación de guerra contra la vida y que, bueno, pues que seguíamos haciendo las cosas de todos los días, se refería obviamente al lugar donde nosotros y nosotras vivimos, ¿no? Seguíamos haciendo las cosas de todos los días mientras como que la sensación era que el mundo se estaba desmoronando, ese orden al que se refería Arturo se estaba desmoronando hacia nuestro alrededor, ¿no? Y yo discutía con él porque decía que hay una dimensión de esa hipernormalización que tiene básicamente que ver con que en ese contexto de desmoronamiento y de guerra, la vida sigue siendo sostenida. Es decir, se sigue viviendo para seguir sosteniendo la vida, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que la vulnerabilidad de la vida humana, la vulnerabilidad de cada vida en solitario, ¿no? Que es inviable porque siempre es una vida interconectada, obliga a que las personas, los pueblos, las comunidades sigan haciendo cosas para mantener la vida en pie, ¿no? Y yo creo que esa es una tremenda potencia, ¿no? Precisamente la obligación de que para sostener la vida en pie hay que seguir sosteniéndola intencionalmente. Y esto tiene mucho que ver con esta idea de la interdependencia. Yo quiero aclarar que hablo siempre de codependencia y de interdependencia porque hablo fundamentalmente en un contexto que es el contexto de mi país o mi contexto cultural en el que a la mayor parte de las personas se les ha olvidado que formamos parte de la trama de la vida, ¿no? En el contexto de una cultura que mira la tierra, los animales, las plantas desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. En este contexto, pedagógicamente es útil hablar de codependencia y de interdependencia para referirnos a la interdependencia entre humanos, aunque desde otras cosmovisiones conscientes de la naturaleza perteneciente a la trama de la vida, de la propia vida humana, sería sobrante decir ecodependencia y más bien podríamos hablar solamente de interdependencia, ¿no? Digo que en este sentido, esa conciencia de vulnerabilidad, y cuando hablo de vulnerabilidad me refiero al puro reconocimiento de que cada vida humana
es inviable en solitario y que para poder existir necesitamos construir la propia existencia individual, básicamente es el producto de una densa red de relaciones con la trama de la vida y entre personas como pertenecientes a esa trama de la vida, que es la que a partir de su trabajo, la que hace que intencionalmente todas y cada una de las vidas se puedan mantener en pie, cotidiana y generacionalmente, ¿no? Eh, Nosotras cuando hablamos, me refiero a mis compañeras aquí, cuando hablamos de esta potencia política solemos denominarla ecofeminismos. Otras compañeras en otros territorios hablan de feminismos comunitarios, feminismos populares, ¿no? Feminismos también de los pueblos indígenas, ¿no? Que tienen sus propias especificidades, obviamente, pero que cuando nos hemos encontrado a conversar, hemos encontrado imaginarios comunes que con las diferencias propias de cada cultura nos permiten establecer un diálogo de saberes muy fructífero, ¿no? Y creo que ese reconocimiento de ser seres vulnerables, ser seres sostenidos por un marco de relaciones entre personas que hacen que la vida humana se sostenga en diferentes momentos del ciclo vital y a lo largo de toda nuestra existencia, ¿no? Ese reconocimiento de formar parte de una trama de la vida que funciona, digamos, de forma independiente a los seres humanos, aunque los seres humanos, obviamente, y sobre todo algunos seres humanos organizados de forma capitalista y con una mirada, digamos, como alienígena sobre la propia tierra y su pertenencia a ella, la modifiquen en mayor, en a una velocidad espantosa, ¿no? Pero creo que ese enfoque de la sostenibilidad de la vida me parece que es una tremenda potencia política para repensar la vida en común. Me parece que permite entender esto que estaba señalando Arturo, ¿no? Que la propia vida es una vida simbiótica, en el sentido de que es una vida que se basa en el vivir juntos, ¿no? Que la cooperación, la colaboración ha sido una estrategia muchísimo más frecuente y más necesaria para la evolución de la propia vida, un proyecto que viene durando 3.800 millones de años, ¿no? Que esa dinámica, digamos, de competitividad y de violencia que sin embargo ha sido tan exaltada y tan colocada en el foco primero, ¿no? Es decir, tan visible, hipervisibilizada en comparación a la invisibilización de todas esas redes de cooperación, de apoyo mutuo, de amor, digamos, que sin embargo han hecho que a lo largo de la historia de la vida se haya mantenido y especialmente, digamos, la vida humana, ¿no? Al decir esto, me refiero a que la mayor parte de la potencia política, sobre todo, yo voy a hablar de la que más conozco porque es en la que participo, ¿no? La veo, por ejemplo, en esas redes vecinales o en esos movimientos vecinales eh, que construyen y reproducen los barrios, ¿no? Ayer aquí bueno, aquí no, porque yo no estoy allí, pero en la ciudad de Madrid, gente que forma parte de la misma cooperativa en la que yo trabajo y del movimiento del que yo formo parte, vieron cómo uno de sus vecinos, que es una persona negra, fue asaltada por la policía en una de las múltiples redadas racistas que estamos viviendo ahora mismo también dentro del Estado español, ¿no? Y lo que sucedió fue que el vecindario, sus vecinos y vecinas se echaron a la calle, la cosa terminó con 8 personas detenidas, ¿no? En este caso ha saltado todo a los medios de comunicación porque la persona que fue hostigada, la persona negra, que es un compañero senegalés, que fue mantero, ha sido y se ha convertido en un líder social que es reconocido, pero digamos, este acoso se está produciendo todos los días sobre personas que no son conocidas, que son anónimas, ¿no? Y muchos de los vecinos que salieron, vecinos y vecinas que salieron a defender a Serín, que es como se llama esta persona, que estaban en sus casas, bajaron descalzos, porque estaban descalzos en casa y bajaron en calcetines, ¿no? Y yo pensaba esta mañana que es importante pensar en esa defensa de la vida en calcetines, porque nada me parece como más metafórico
que el hecho de que la gente bajara desarmada, bajara descalza, bajara en calcetines, bajara en zapatillas de andar por casa y así vulnerables, con el cuerpo expuesto y simplemente armados de la fuerza del amor y de la fuerza de pertenecer a una comunidad, ¿no? Salieran, digamos, a mantener y a proteger la vida de un vecino hostigado, que en realidad era la protección y la autoprotección y la autodefensa de la vida de todos y todas, ¿no? Por tanto, creo que hay una parte que tiene que ver con el movimiento vecinal, con el movimiento en los barrios, con el movimiento también, yo vivo en un pueblo muy pequeño, en nuestros pueblos, que me parece crucial, ¿no? Hablaría también de las redes de economía social y solidaria, quizás porque vivo inserta en toda una red cooperativa, ya sea de cooperativas de servicios financieros, cooperativas de servicios energéticos, cooperativa de trabajo, que es donde yo trabajo, es decir, es donde está, por así decir, mi empleo y donde obtengo el salario todos los meses, ¿no? Que para mí es el trabajo, es la provisión de energía, es el lugar donde sé que con el dinero que yo tenga no se van a hacer determinados despropósitos, pero son también para mí estrategias de apoyo mutuo y estrategias de defensa en el corazón de la bestia, ¿no? En el corazón del drama, que es donde creo que hemos de construir esas redes de interdependencia para tratar de transformar las cosas. Quisiera hablar también de, por ejemplo, las alianzas público-comunitarias, ¿no? Y no me estoy refiriendo a las alianzas con el Estado-nación o con un alcalde o con un ministro. Me estoy refiriendo a que cerca de nosotros y nosotras hay compañeras que son empleadas públicas, que son maestras en un colegio público, que son médicos y médicas o enfermeras o auxiliares en un centro de salud público, que son funcionarias que muchas veces se convierten en nuestras cómplices. Es decir, el Estado no es solo la policía, el Estado no es solo el ejército y no son solo los elementos de más poder. Hay, digamos, un Estado que es el fruto cristalizado de muchas luchas y hay personas que son como infiltradas en ese espacio de poder que también se alían con nosotros y nosotras para intentar transformar las cosas, ¿no? Quisiera hablar también de la necesidad de construir una nueva forma de entender los internacionalismos, ¿no? ¿Cómo serían los internacionalismos por abajo? Y yo creo que lo que estamos haciendo aquí es también construir una suerte de internacionalismos, ¿no? El Pacto Ecosocial del Sur y las personas que se encuentran alrededor con los pactos ecosociales que también queremos hacer desde algunos países de Europa. Cómo tejer, cómo apoyarnos, cómo construir vínculos de apoyo mutuo y también de amor, hay que llamarlos así, ¿no? Digamos, entre estas luchas, ¿no? Que permiten explorar cómo, no, cómo hacer para que lo que se llama transición energética en Europa no se convierta en una nueva dinámica de extorsión, de colonialismo, de extractivismo y de conversión de las vidas en vidas sacrificadas, ¿no? Hay mucha gente aquí que no queremos esas transiciones energéticas y que pensamos en otra forma de transitar, que es básicamente recoger lo mejor de la palabra transición, que es recoger el significado de que transición es un cambio en el modo de ser y de estar en el mundo, construido, digamos, sobre esa dinámica relacional, ¿no? Hay que decir que si antes hablé, digamos, de cómo el estereotipo de la guerra contra la vida en este momento, el mayor exponente para mí contemporáneo era la guerra o el genocidio en Gaza, yo tengo una mirada siempre puesta a eso que me gustaría que fuera la política, que tiene que ver con lo que fueron las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Y es así porque a mí me impresiona cómo un montón de mujeres que inicialmente estaban armadas solo de dolor, ¿no? Al convertir su dolor privado en un dolor colectivo, lo transformaron en política y potencia, ¿no? Como un montón de mujeres que se armaron políticamente friendo croquetas, zurciendo calcetines, cuidando hijos, además de muchas otras habilidades que tuvieran, hicieron de ese cuidado de la vida individual al ponerlo en común, al convertirla en una red de interdependencia, un ejercicio de potencia política que a mí me parece sumamente relevante, inspiradora y un ejercicio de memoria que de alguna manera permite imaginar, ¿no? Y tomando el testigo de esa idea de revolución del cuidado de la que hablaba Arturo,
A mí me gustaría también reivindicar la palabra revolución en su propio sentido etimológico, ¿no? Revolución etimológicamente viene de re, que significa volver, ¿no? Y de volutio, que significa girar, ¿no? La revolución, de alguna manera, es pasar de girar y de construir la vida girando alrededor de la vara de medir del dinero, girando alrededor de esa idea de control, dominio y de esa falsa fantasía de la individualidad, comenzar a girar alrededor de la propia vida, comenzar a girar alrededor del cuidado de la propia vida. En ese sentido, me parece que esa revolución es un elemento clave y a mí me gusta hablar, o nos gusta hablar de la revolución humilde. No porque sea una revolución que se conforme con poquito, porque la humildad también levanta el puño, escupe, construye, ¿no? Sino porque humilde también etimológicamente viene de humus, y humus es tierra, y humus también es es la raíz de humano, ¿no? La revolución humilde es una revolución que nos permite construir lo humano de otra manera, lo humano a partir, digamos, de la inserción radical en la trama de la vida y de esa conciencia, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, a personas que puedan venir del pueblo mapuche o a pueblos originarios o a muchas personas que no se desvincularon de la trama de la vida, esto les puede parecer una obviedad, ¿no? Pero en sociedades como la nuestra, que se han construido sobre una falsa idea de despegue de la trama de la vida, como si flotáramos por encima y por fuera de los cuerpos, ¿no? Que construyeron, por ejemplo, el mito fundacional del Génesis, concibiendo la llegada de los seres humanos a la Tierra como un exilio, como un castigo forzoso, como una expulsión, digamos que esa idea de reconexión con la Tierra es absolutamente crucial y fundamental, ¿no? Y en ese sentido, la inspiración de todos los diálogos que se construyen alrededor de los sures nos es claramente necesaria. Es decir, necesitamos ese aterrizaje, digamos, en la tierra, necesitamos esa superación de una cultura que ha anhelado y se ha construido históricamente sobre el deseo de fuga, la falsa idea de fuga de la tierra, ¿no? Y por eso la revolución humilde me parece que es también una forma de poder construir aquello a lo que queremos llegar, ¿no? Y lo dejo aquí. Muchas gracias otra vez. De nuevo, gracias, Yayo, por este tejido de palabras, de conversas, de pensamiento y de sentido que se va haciendo visible, que apalabramos, decimos, ¿no? Y antes de darle la palabra a Arturo, para seguirle escuchando precisamente de esto que nos quedamos con muchas ganas de escuchar sobre la biología del amor y estas formas ontológicas de convivir diferentes, yo solo quería mencionar, es porque Yayo lo dijo, y me pregunto y reafirmo también por qué siempre las madres, ¿no? Las madres, porque están las madres de mayo, pero aquí el ejército de madres buscadoras en México es como el movimiento más importante y que incluso ha tenido mucho de cuestionamiento hacia la política partidaria, porque es literalmente madres con palos, escobas, picos, desenterrando los cuerpos de sus hijos, ¿no? Como una paradoja también de esta política de exterminio. Y recuerdo en Bolivia, en la crisis del 2019, fueron madres que salieron espontáneamente descalzas, como decía ya yo, de sus casas, frente al discurso de guerra civil, diciendo paz, gritando paz, paz y comida, ¿no? Y no quiero esencializar la maternidad, pero en los Andes hablamos de crianza, en el sentido de que independientemente de nuestras opciones de procreación, todas, todos, todes en la vida somos criados y a la vez criamos. Entonces, quería con esa introducción darle ya de una vez la palabra a Arturo para que nos pueda, y de hecho tenemos una breve presentación también que él ha preparado para esta parte, que podamos justo profundizar en estas dinámicas y relaciones de la biología del amor, de otras formas de existencia. Adelante, Arturo. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, Yayo. Am, Estaba pensando comenzar por enfatizar algo que olvidé decir en la primera parte, que es el concepto de terricidio.
Y creo que el concepto de terricidio, propuesto originalmente para el movimiento de mujeres y diversidades por el buen vivir, particularmente Moira Millán, que lo encontrarán bien elaborado en su libro Terricidio, propone que el terricidio es la sumatoria de formas de matar la vida. Incluye los ecocidios, los feminicidios, los genocidios, toda forma de matar, de matar la vida, los animales, los cuerpos llamados biológicos, geológicos, las montañas, todas en forma de terricidio. Y frente al terricidio, de nuevo, podemos pensar en la revolución humilde. Me gusta mucho lo que dice Yayo, que es una revolución del cuidado, basada en la interdependencia, basada en la defensa de toda la trama, de toda la urdimbre de la vida. Y no solamente no podemos sanar la vida en una parte mientras la dañamos en otra parte, como lo hacen las recesiones energéticas corporativas, por ejemplo, que pretenden hacer esto. La vida tiene que ser protegida, reconstituyendo la trama de la vida como un todo. Bueno, entonces quisiera comenzar por unos principios o premisas muy básicas. Para mí, la primera premisa fundamental, pensando en estos temas de la crisis y cómo enfrentar la crisis, es acordar de que darnos cuenta de nuevo, generar la conciencia de nuevo de que habitamos un cosmos inteligente y una tierra viva. De nuevo, los pueblos originarios, los pueblos telúricos, como los llama Moira Millán, reconocen, han sido pueblos cosmocéntricos. La mayor parte de la historia humana ha tenido una existencia desde unas cosmovisiones cosmocéntricas igualmente. La modernidad precisamente fue lo contrario. Fue imaginar al humano no solamente situado sobre más arriba, más encima de la naturaleza, superior a la naturaleza, sino también imaginarlo como habitante de un cosmos muerto gobernado por leyes. Un cosmos inerte, un universo inerte gobernado por leyes. Pero el cosmos está vivo. Segundo, el fundamento de la vida sobre la Tierra, por lo menos, es la interdependencia. Y en general, desde el Big Bang hasta hoy en día, ha sido la interdependencia. Y por tanto, eso nos conlleva una ética al cuidado. Tercero, todo territorio es un territorio vivo. Aún los territorios urbanos son territorios vivos. Tenemos que volver a repensarnos con humanos como existiendo en territorios vivos, porque también la mayoría de los humanos lo hemos olvidado. Y de nuevo, hay muchos pueblos que todavía hoy en día mantienen esa orientación de que viven en un cosmos vivo y una tierra viva. Y de ellos todavía necesitamos aprender mucho. Cuarto, las leyes contemporáneas se originan en la negación de estas premisas, de todas las premisas en general tomadas como un todo. Y de allí podemos concluir que las transiciones y el diseño, si queremos pensar en términos de diseño de transiciones, que es el proyecto colectivo en que estamos desarrollando, avanzando en nuestra región de Colombia, nuestra bioregión del Valle Geográfico del Río Cauca, del sur del Valle Geográfico del Río Cauca, diseño de transiciones como una praxis para la sanación y reconstitución del tejido de la vida, de nuevo en todas sus dimensiones. Entonces, de aquí me gustaría retomar varias preguntas. Son preguntas, me parece que son fundamentales hoy en día, que tenemos que volver a hacernos, que nos estamos haciendo y que este seminario, este conversatorio es parte o volver a hacernos esas preguntas. Es primero la pregunta de quiénes somos como humanos hoy en día, a dónde hemos llegado, qué tipo de humanos hemos llegado a ser, porque ya no somos buenos seres vivos, sino que somos otra cosa. ¿Dónde estamos? ¿Cómo pensamos la coyuntura? Y creo que ya más o menos estamos ubicadas en este espacio de coyuntura. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo visualizamos los futuros? ¿Quién está haciendo el trabajo cultural y político de imaginar el futuro? ¿Y cómo debemos hacerlo frente a la imaginación del futuro de los grandes tecnogurúes, tecnopatriarcas de la inteligencia artificial que están seduciendo a la humanidad con su imaginario patriarcal capitalista de control, jerarquía y dominación de la tecnología? Am, y por tanto, todo eso requiere volver a mirar dónde hemos estado. Es una cuestión de volver a mirar nuestro trasfondo histórico, el trasfondo histórico profundo
desde el patriarcado, pero especialmente desde la modernidad, digamos aún desde finales del siglo XVIII, cuando se cristaliza esta visión hegemónica, dualista, moderna, que nos ofrece, le ofrece al resto del mundo supuestamente el progreso y el bienestar y la igualdad, la fraternidad, etcétera, y que por un tiempo tal vez pensemos que así fue, pero que definitivamente ya hoy en día tenemos que estar de acuerdo en que ya eso no es, y que se ha convertido en una pesadilla. No sé, me tienta de todas formas a ver, ¿hace cuánto comencé? ¿5 minutos? ¿Me quedan 10 minutos? Bueno, pues Te quedan disculpe. 10 minutos. Arturo, ¿quieres que ponga la presentación o tú me Pon la dices? presentación entonces. Les voy a contar qué es esta presentación porque me tienta a seguir sin ella, pero y simplemente a hablar de otras cosas, pero creo que la quiero compartir en parte porque es una hipótesis de trabajo. Y es una hipótesis que confío en que nos ayude a pensar, si lo puedes poner en modo de presentación o decir en modo de presentación. Bueno, ahí está, realmente ahí está bien, no te preocupes. Ah, que, y- bueno, ups, perdón. Un momentito, ya me perdí, pero bueno, ya. Ah, es un intento de pensar la complejidad del momento que vivimos hoy en día y le puedo enviar la presentación a Carmen y ella la puede distribuir, si es el caso. Eh, es algo que estaba pensando basado de nuevo en observar lo que está pasando en el mundo, especialmente en esa interfaz entre teoría crítica y movimientos sociales, y desde nuestro proyecto en el Valle Geográfico del Río Cauca. Pensar la complejidad de lo que ocurre hoy en día sin reducirla a un solo factor o una sola causa, pero también de una forma que nos empodere para actuar sobre esa realidad. Entonces, es un entrelazamiento conceptual muy sencillo que vincula ontologías, narrativas, diseños, infraestructuras y prácticas. Y básicamente la narrativa es la siguiente. Las ontologías se expresan en narrativas y activan diseños o hacen posible diseños que se despliegan en infraestructuras y que todas y todas nosotras enactuamos y ponemos en movimiento y encarnamos con nuestras prácticas, con nuestros cuerpos en nuestros territorios. Entonces, voy a dar solamente un ejemplo. Bueno, dale, eso, dale más. Entonces, ¿qué son las transiciones? Vivimos dentro de entramados conceptuales de este tipo. Antes se lo llamaban superestructura, infraestructura, base, bueno, como quiera, ideologías. Es un intento de moverse de allí hacia, en otra dimensión, digamos, que viene más de la teoría de autoorganización y emergencia, pero que haga más visible la complejidad sin reducirla. Entonces nos orientamos hacia una transición, en términos de la sanación de la red de interrelaciones que son los cuerpos y los territorios y los paisajes que habitamos y que somos, en términos de buen vivir y en términos del cuidado de la vida. Entonces, las transiciones podríamos pensarlas como un desplazamiento entre entramados. Y el desplazamiento puede comenzar en cualquier parte. Mis diagramas son muy rudimentarios. Confío en más adelante tener unos diagramas un poco mejores. Son muy rudimentarios. Podría ser una espiral, podría ser mucho tipo, no tienen que ser flechas. No hay una determinación. Las antologías no son más importantes que la narrativa ni las prácticas. Cualquier transformación puede comenzar en cualquier parte. Un cambio, por ejemplo, todas las transformaciones y experimentos y realizaciones que nos hablaba Yayo de los comunes y las economías alternativas y lo público, y todo lo que se está haciendo hoy en día en términos de transiciones, en términos ecológicos y ambientales, son prácticas. Cualquier práctica puede transformar una infraestructura que puede eh, empoderar narrativas diferentes, o podemos comenzar con una narrativa y que esa narrativa nos lleve a pensar un diseño de una forma diferente y a transformar infraestructuras, etcétera. Pero las transiciones serían como un desplazamiento
de estos entramados entre muchos otros entramados posibles. Y ahí vamos caminando. Sigue la siguiente y solo voy a explicar dos más. Sigue, por favor. Am, tomemos el siguiente. Vamos a pasar este. Porque este es el más fácil de entender y el más tóxico para mí. Disculpen que eso está todavía en inglés. Tengo versiones en castellano, pero esta era la más reciente que tenía. Entonces, la ontología, ¿cuál es la ontología de la economía? Se basa en una narrativa, se basa en una ficción. La ficción de que la economía está separada de todo el resto de lo social, separada de la sociedad, de la naturaleza, toda esta cosa. Eso sabemos cómo ocurrió hace aproximadamente unos 200 años, cuando la economía se inventó como este espacio separado de todo el resto de las narrativas. Son las narrativas del individuo, del crecimiento ilimitado, del desarrollo, tiempo lineal, de la abundancia. Los diseños son todos los diseños capitalistas de objetos, en lo que se llama diseño de objetos, diseño industrial y el diseño centrado en el humano. Todas las formas de diseño hasta hoy en día han sido profundamente capitalistas y le dan cuerpo también a esa visión de la economía, esa ontología de la economía. La infraestructura, todo el aparato financiero, mercados, corporaciones, precios y las prácticas con que nosotros vivimos y encarnamos esta economía, esta ontología de la economía, es todo lo que hacemos prácticamente. Es decir, la economía para mí es la, la colonización, el aparato de colonización ontológica inmaterial más eficiente que ha habido en la historia hasta hoy en día. Y la siguiente, por favor. Y hoy en día tenemos el aparato de la inteligencia artificial. Entonces aquí tenemos Homo economicus, el hombre económico, el famoso Homo economicus. La próxima, por favor. Ya está. Y en la inteligencia artificial, y esta no la voy a explicar porque me interesa más explicar la próxima, creo que todas y todos nos podemos imaginar lo que hay allí. La ontología, es esa ontología que algunos filósofos llaman de el encuadramiento, el enframing, que es una ontología que eh, dirige al humano, compele al humano a constituir todo como un objeto a ser apropiado, a toda la naturaleza como algo para ser algo instrumentalizado, objetivizado y utilizado. Y ahí viene toda la narrativa del progreso infinito que nos dicen estos tecnogurúes patriarcales de las compañías tecnológicas de inteligencia artificial, la inevitabilidad de esto. Tenemos todos los diseños de los PCs, de los teléfonos digitales, de las tabletas, los programas, la programación, tenemos la infraestructura, la vasta infraestructura de uso de energía, de materiales, etcétera, y tenemos todo lo que hacemos hoy en día con los computadores y que nos hace a nosotros y que nos está recolonizando y remoldeando la subjetividad de formas que ni siquiera pareciera que la gran mayoría de la humanidad estuviera consciente. Y la última, y allí ya termino, voy terminando, solamente la voy eh, y confío. La última es el bucle sanador, el bucle de la revolución del cuidado contra el terricidio, que se basa en la interdependencia. Creo que ya yo he enfatizado esto también bastante, la no dualidad, una ontología de la interdependencia, relacionalidad radical, una narrativa del cuidado, la ampliación de los círculos del amor y del cuidado, de nuevo volviendo a la biología del amor, diseño regenerativo, diseño relacional. Hay muchas cosas muy interesantes pasando hoy en día en los campos del diseño, entendidos más allá del diseño. El diseño es una capacidad que todas y todos tenemos de pensar sobre la vida y constituir nuestros mundos, de construir nuestros mundos. Y esto se despliega, tenemos que inventar las otras infraestructuras que de nuevo están surgiendo en todo lo que tiene que ver con los comunes. Me gusta la expresión de eh, Vanessa Machado de Oliveira, quien vive en Canadá, brasileña, con algunas raíces indígenas también en Brasil, que habla de infraestructuras para darle una buena muerte a la modernidad y para ir más allá de la modernidad y para darle luz, dar luz a lo nuevo, darle luz a los nuevos mundos que están emergiendo, porque siempre están emergiendo y que es lo que nos va a sacar finalmente de la crisis. ¿Cuáles prácticas? Prácticas corpoterritoriales de reenraizarnos,
de los comunes, economías postcapitalistas, de resacralizar la vida. Y de nuevo, la idea es dónde podemos intervenir colectivamente, porque esto es colectivo en en este entramado, cómo podemos fortalecer este entramado y cómo este entramado representa una posibilidad de pensar lo que son las transiciones ecosociales y civilizatorias. Bueno, yo no sé, confíen que ha tenido algún sentido. De nuevo, esto es para que ojalá todo quien quiera empiece a hacer sus propios dibujos y diagramas ah, desde su situación particular. Muchas gracias. Carmen, ya vamos para allá un momentito. Creo que hice algo que no debía. Ya. ¿Ya puedes, Carmen? ¿Sí? Todavía no. Disculpen, esto ha sido mi- terrible. No sé qué pasó. Ahí vamos. Ay, ay, ay. Ya, ya estoy de vuelta. Disculpa por Gracias. quitarte la voz, Carmen querida. Fu- Fue un ejercicio de censura involuntario. No te preocupes. Arturo, muchas gracias nuevamente. Realmente muy importante todos estos aportes. Y ahora quisiéramos, les decíamos al principio que este es un ejercicio y un experimento también de poder llevar a la práctica un poco lo que Yayo y Arturo nos han compartido, la práctica al ejercicio político, ¿no? Al entablado también de vínculos dentro del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Estamos todo el tiempo también repensándonos en las formas en las que nos organizamos y cómo amplificamos también. Habíamos recibido varias solicitudes de cómo ser más parte del pacto, cómo interactuar, cómo avanzar justamente en plataformas organizativas y no necesariamente tan organizativas, pero poder andar juntos. Decirles que llegamos a 100 personas dentro del Zoom, otras tantas conectadas en el YouTube. Y ahora vamos a abrir brevemente el micro. Yo quisiera leer a quienes han podido estar escribiendo y recordarles también que este es solo el primero de un ciclo de eventos. Estaremos en un siguiente momento también hablando de los cuidados con Cristina Vega, Liliana Buitrago, Mera Argento. Estaremos también hablando sobre las dinámicas de la guerra y demás en el marco de los cuidados. Y que por favor recuerden unirse a nuestro canal de WhatsApp para estar informados. Aquí voy a leer comentarios de María Andrade. Saludos desde Ecuador. María Fernanda Andrade. Hago mis estudios de doctorado en México sobre el cambio del mundo desde la pandemia. Refiero a Arturo en mi tesis donde hablo del buen vivir. Mi país está roto con nuevas dinámicas. Hoy Estados Unidos tomando el gobierno y acosando el movimiento social. Ay, discúlpeme que quiero bajar y no me deja bajar a los otros comentarios. Cristian Enríquez, 50 años del golpe en Argentina y 51 años del Plan Cóndor. Abrazos y muchas gracias para allá.
Rosa Araos, desde Catamarca, en Argentina, agradezco profundamente esta iniciativa y oportunidad. En la lectura del mundo que nos toca vivir, pregunto y me interpelo por la responsabilidad que han tenido las iglesias, particularmente la católica, en el proceso de deshumanización de lo humano que están describiendo. Muchas gracias. Hay algunas preguntitas para que podamos dar las palabras de cierre también a Arturo y a Yayo. Arturo me hace pensar, ahí Alex Lieva, me hace pensar que vale la pena revisitar cómo Silvia Winter interlocuta, piensa con Maturana. Gracias. Patricio Carpio, la guerra y la violencia viene desde los orígenes humanos. Hemos evolucionado en ciencia y tecnología, pero no hemos evolucionado en ser humano, en amor y cooperación. Y esto por el imperio de la codicia del poder hoy global. María de los Ángeles Arias, el destacado economista político William Robinson habla de 2.000 millones de personas expulsadas de la economía global. Quisiera preguntar sobre el cerco cada vez más agresivo al último reducto de lo común, aquellos espacios donde la vida es sostenida. Los peligros de la guerra caen con fuerza sobre ellos. María Alejandra Naranjo, gracias por estas reflexiones tan importantes. Saludos desde Cali, Colombia. Si bien la guerra siempre ha estado, es también cierto que la paz o su búsqueda ha estado siempre. Recomendado la historia de la paz. Alejo nos recuerda sobre el canal. Pedro Sánchez, pregunto, ¿cómo pensar la actividad política y las acciones desde los sectores sociales que pelean desde el lugar de los desechados por el sistema? Alma García, justo en eso que menciona Yayo sobre la hipernormalización es una preocupación urgente, los cuidados y la cotidianidad. ¿En qué insistir? ¿Qué enfatizar? Marta Peñafiel, muchas gracias por poner en contexto la situación actual, los actores e intereses que sostienen esta guerra contra la vida. Es importante estas claridades para ver qué estrategias recrear para continuar sosteniendo la vida en colectivo. Incluso en el ámbito de los cuidados, Lili Huitrago se tiende a usar la interdependencia solamente para hablar del vínculo humano, no, humano-humano. Es muy importante visibilizar que sin ecodependencia no existen cuidados. Asunta Montoya, la fuerza del espíritu de las pequeñas cosas que hace los grandes cambios. Alex nos dice, Yayo me hace pensar sobre el trabajo de la geógrafa Ruth Wilson Gilmore, abolicionista de los prisioneros, ejércitos, etc., pero ligado a reconfigurar y retomar el Estado para su rol social. Adriana Castañeda se despide, gracias por el espacio. Giovanna Lazo, justo repensando el camino de las políticas para la soberanía alimentaria en Ecuador, se visibiliza la importancia de ocupar y la alianza con el Estado que hizo y puede hacer posibles cambios, siempre mirando la correlación de fuerzas y las estrategias para mantener autonomía. Alejandra Ribuego, buenas tardes, saludos desde Rosario, Argentina. El año pasado tuvimos la suerte de coordinar con Yayo. Ana Milena, en Colombia tenemos las madres de Soacha, hablando del movimiento de madres. Luis Tupac Yupanqui, ahora en medio de esta crisis hay que apostar fuerte, hay que atreverse a construir propuestas que rompan con lo que hemos vivido, colonizado, romper con las cárceles, romper con el modelo clásico del cuidado, de la seguridad pública, que garantiza la individualidad despegados de la vida de los demás, que garantiza la muerte de los débiles. Es ahora cuando hay que atreverse a más. Gracias, nuevamente agradecimientos. Gracias a los dos, son inspiradores a seguir pensando, construyendo, transformando. Clemencia Maya, María Paz, muchas gracias. Tristan Enríquez, muchas gracias. Ahí nuevamente Mayra Prieto, gracias a ambos por sus análisis. Creo primordial todo lo que han dicho. Hoy y más también creo la revolución del pensamiento, la forma en la que llegamos al conocimiento, la visión moderna de la ciencia, en donde estudiantes a un otro bajo del engaño de la objetividad, camino largo nos queda. Más saludos desde el Cauca, Juliet, mujeres ecofeministas y muy bien, sí, vamos a compartir el canal de WhatsApp para que se puedan unir y estar informados. No sé si tenemos chance de abrir a un par de
de comentarios. Tenemos ya poquito tiempo, pues estábamos pensando terminar y queremos darle las palabras de cierre a Yayo y Arturo, pero si alguna quisiera hacer algún comentario, tenemos 2 minutos para intervenciones. No veo ninguna manito levantada, así que si quieren, Yayo y Arturo podemos ir cerrando así. También la idea es que no sean conversas demasiado largas, que podamos aprovechar la mejor forma los tiempos y escucharnos. Yo no quería dejar de nombrar lo importante que Arturo y también Yayo han reforzado en la biología del amor, que también nos hace pensar de esta contradicción, ¿no? Que realmente la vida es cooperación, la vida es comunidad, no es posible ni cuidados ni comunidad en aislamiento, en soledad. Y como les comentábamos desde el Pacto Ecosocial, queremos justamente también reforzar, activar, amplificar y seguir tejiendo estos vínculos y alianzas que en otro sentido. Yo quisiera digo nomás de paso porque a veces se ve la distancia entre la academia, el pensamiento y la acción, y es que en realidad recuerdo mucho a un pueblo de la chiquitanía boliviana, los ayoreos, que decían que lo más valioso que tienen los pueblos es la palabra, y por lo tanto se sentaban alrededor de fuego durante horas a filosofar, a construir pensamiento, a mirar el cielo, interpretar los astros, interpretar la lluvia, interpretar los diferentes tonos de los atardeceres, las diferentes temperaturas de la lluvia, y eso es lo que queremos recomponer también en esta construcción de conocimiento militante que se acompaña de cada una de nuestras luchas. Somos 100 aquí, otros tantos en YouTube, pero seguros de que somos miles en las calles todo el tiempo, en todos los sures globales y los sures que se amplifican en el norte, también escuchando a Yayo con todo ese espíritu cooperativista. Les, a Yayo tenemos 5 minutos para cerrar. Ahí si quieres retomar algunos de los comentarios y preguntas que se hicieron y luego vamos con Arturo. Sí, bueno, para no consumir mucho tiempo, algunas cosas que me parecían importantes, ¿no? Yo creo que esa recopilación que ha salido en el chat de muchas experiencias de madres está fenomenal y no me estoy refiriendo solamente al concepto madre como madre biológica, sino quizás una idea que va más allá de esa idea de hacerse responsable de la vida, ¿no? O sea, para mí lo más importante de ese concepto de madre es, bueno, esa radical conciencia y voluntad de hacerse responsable de otras personas, ¿no? Y del mantenimiento de su vida y sus cuerpos. Yo creo que esa es una cuestión muy importante, ¿no? Retomar también una idea, las planteo así de una forma un poco deslavazadas, em, que planteó Arturo, ¿no? De cuando él planteaba que no era solamente mirar el mundo desde fuera y por encima, sino imaginarlo como inerte, ¿no? Yo creo que, claro, la cultura occidental necesitó imaginar el mundo como muerto para poder matarlo. Es decir, fue posible entrar en una dinámica de explotación absolutamente brutal porque previamente se había pensado en la economía, se había pensado en la tecnología y en la cultura como una especie de lógica apoyada o al servicio de cosas muertas, ¿no? El gran problema que hay ha sido aplicar la lógica de las cosas muertas a la lógica de la vida, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un importante problema, ¿no? Y luego quería retomar, ya para finalizar, en el chat salió la palabra educación, la palabra transformación. Yo quisiera hablar de la educación, no de la educación escolar solo, ¿no? Sino de la educación como un proceso vital también, como un proceso de cuidado, ¿no? La educación es un proceso que, que- que aparece con el mismo nacimiento y solamente interrumpe la muerte. Necesitamos aprender a vivir, necesitamos aprender a morir y durante toda nuestra vida estamos aprendiendo, ¿no? Y yo a ese ejercicio de la educación en una línea, por ejemplo,
muy parecida a la que trabajaba, a la que siempre trabajó Freire, ¿no? Que fue tan inspiradora, pero también, pues por ejemplo, aquí Ferrer y Guardia o algunas otras personas exponentes de la pedagogía, ¿no? Rosa Sensat, me parece que tiene una parte, me parece que tienen una parte fundamental, ¿no? Yo, por ejemplo, en el contexto mío, en el contexto del Estado español, no me puedo imaginar la Segunda República sin las misiones pedagógicas o sin la barraca de García Lorca, ¿no? y de sus compañeros, que fue un ejercicio de pedagogía sostenido sobre la poesía y sostenido sobre el arte y el teatro, ¿no? Entonces creo que hay otras narrativas que se unen y se conectan con la de la propia disciplina académica o la ciencia, digamos, revisitada y aterrizada en la tierra y en los cuerpos, que me parece que es crucial, ¿no? Y en ese sentido me parece que la educación es también un ejercicio político en este momento absolutamente crucial. Gracias. A ti, Yayo, muchas gracias. Arturo, Bueno, gracias. Muchísimas gracias por los comentarios, por las preguntas. Estaba recordando una frase precisamente de Humberto Maturana y Gerda Werdensoller en La biología del amor, que dice, ¿cómo es posible que vivamos en el cuidado mutuo y que al mismo tiempo lo neguemos a través de la justificación racional de la agresión? O sea, sabemos, estamos sosteniendo la vida, como bien lo decías tú, Carmen, las transiciones están ocurriendo, la defensa de la vida está surgiendo porque la tierra es el gran emergente también, tal vez hoy en día también. Pero al mismo tiempo, la justificación de la agresión sí, parece cada vez más fuerte. La justificación masculinista de la ley del más fuerte, para decirlo en términos coloquiales, es cada vez más fuerte. Entonces, voltear, invertir esa narrativa de la agresión del ser humano, esto me refiere a lo que preguntaba Alex sobre Sylvia Wynter. Sylvia Wynter habla de cómo en los últimos 300 años se ha consolidado una visión del humano como naturalmente individual, agresivo, competitivo, racional, instrumental, controlador, etcétera, pero que eso no es natural para nada. Es precisamente la construcción, una construcción a través de ontologías y narrativas, infraestructuras, etcétera, etcétera. Entonces, ese humano precisamente es el humano que tenemos que seguir cuestionando y a seguir en la transición hacia otro tipo de humano, el humano cuidador, el Homo sapiens amans de nuevo, que tal vez sería la mujer cuidadora y la mujer, tal vez refiriéndome aquí muy rápidamente de nuevo a la biología del amor, que cuando ellos hablan de la biología del amor, no en el sentido moral de la palabra, el amor no es sino en el sentido biológico de que la fuerza, el fundamento de la evolución también es la cooperación y el amor y la colaboración y no tanto la competencia. Esto resuena también con nuevos lenguajes que aparecen en América Latina, por lo menos, posiblemente también en la península ibérica, sobre el maternar. Y alguien escribió en el chat un momento, maternación redistribuida. Claro, tiene que ser una maternación redistribuida, despatriarcalizada, que no necesariamente tiene que ver con la maternidad en el sentido biológico estrictamente de la palabra, como decía Yayo, sino que inventar también otras formas en que todas podamos maternar la vida, cuidar la vida. Y finalmente, y termino con esto, la atención que debemos prestarle a la educación. Como bien lo decía Yayo, es súper importante en el sentido, especialmente desde los niños, desde las niñeces, los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque es como la niñez, es como nueva frontera de conquista por la inteligencia artificial, especialmente por las tecnologías, en el sentido de que acaparan la atención, acaparan la vida, acaparan la posibilidad de tener sensibilidad hacia la tierra, le quitan esa sensibilidad hacia la tierra, hacia los otros humanos, hacia el abrazo, hacia el contacto físico a las niñeces, precisamente porque quedan tan mediatizados por las tecnologías y las pantallas que ya no son capaces de realizar esos actos
que son fundamentales para el humano, para todo ser humano, que son los actos del cariño y el amor y la intimidad y el abrazo y la ternura y las caricias, etcétera. Am, y una última, rápidamente. Y claro, la persona que nos decía, nos preguntaba de encontrar también y mirar, e investigar y saber qué está pasando a nivel de las comunidades más excluidas y más marginadas y más empobrecidas. Tiene toda la razón. Siempre he pensado que en las periferias del pensamiento y del mundo y de la experiencia encontramos ideas y conceptos y nociones muy potentes para repensar la vida, para repensar la crisis y para enfrentarla. Y esto, pues, los intelectuales afrodescendientes indígenas ahora están escribiendo las cosas súper interesantes en términos de qué está pasando hoy en día y hacia dónde vamos. Bueno, muchas gracias. Nuevamente a los dos, gracias. A quienes se han sumado a la plataforma a escuchar, también gracias. Y de verdad, aunque suene trillado, sabemos también que el tiempo, que sepan Yayo y Arturo, que el tiempo destinado a este espacio, a escucharles, a escucharnos, es también un acto muy generoso para seguir construyendo y produciendo vida. Me quedo con dos ideas fuerzas, una de cada uno. En el sentido, también lo comentaba ahí Moritz, que recupera Yayo, el derecho a vivir con dignidad y morir con dignidad, ¿no? Y en ese sentido me queda la imagen, hace unos días vi una celebración en uno de los campamentos palestinos del término del ayuno, donde había risa, había comida, había fiesta, la reivindicación de la fiesta, del gozo, del carnaval, la fiesta comunal como ejercicio de cooperación que reivindica también esta otra idea fuerza que Arturo nos deja, que es la revolución del amor. Y Lili también ya lo ha dicho en varios espacios y yo la recupero, aunque suene general o abstracto, radicalizar los vínculos del amor, ¿no? Y llevarlo en lo plano político, organizativo, cotidianamente. Y me queda otra imagen también que ha ido en redes sociales, decía, mientras el mundo arde y se veía como la guerra, los misiles detrás, y las madres limpiando la babita, haciendo manualidades, esta idea también de criarnos, de maternarnos, de consolarnos, de vivir sí el duelo, la muerte con esa dignidad también que los pueblos nos han heredado como parte de los ciclos y las temporalidades en espiral, porque lo que muere renace y reivindicamos esa idea de muerte, no la del exterminio, no la de seres humanos que valen menos, sino la idea radical de vivir y morir en amor. Entonces, muchas gracias. Quienes puedan abrir su cámara, podemos tomar una fotito final. Les volvemos a repetir que tendremos en 2 semanas un siguiente espacio de este ciclo de cuidados, en otras 2 más. Muchas gracias. Qué bueno vernos los rostros. Que sigan en contacto, que sigamos en el WhatsApp, en el Pacto Comunidad, en el canal que tenemos, en nuestras redes sociales. Yayo y Arturo, como dicen en mi pueblo, que no sea ni la primera ni la última vez. Entonces, sigamos juntos. Muchas gracias. Yo no sé si alguien me ayuda con las fotos, que creo que a mí no me están saliendo. Gracias. Hasta la siguiente. Seguimos conectados. Muchas gracias a todas, Muchas todos. gracias. Gracias, un Abrazo, gusto. abrazo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un Un abrazo, gusto. gracias. Gracias, abrazos. Bueno, ¿y esto dónde se cuelga? Gracias. 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 Un abrazo, muchas gracias. Yayo, querida, muchas gracias. Linda Qué Yayo, genial qué volvernos lindo a verte. escuchar. Muchas gracias.